Hola a todos, el día de hoy les vamos a exponer acerca de la independencia de Yugoslavia y Kosovo. Los integrantes del grupo son Valeria Beltrán, Sara Chávez, Jennifer Semanate, Alejandra Aparicio, Paula Chica, Yadis Chocó, Daniel Hidalgo y quien les habla, Isabela Torres. Para dar inicio a la exposición, pues nos pareció pertinente hacerlo dando el contexto histórico de Yugoslavia y Kosovo previo a la declaración de independencia. Siendo así, pues la declaración de Yugoslavia se dio con la caída del Imperio Romano, pues muchos eslavos, que era el grupo etnolingüístico más grande de Europa, se establecieron en la península de los Balcanes por la cordillera que limita al norte. Aquí hay un dato curioso y es que la palabra Yugoslavia quiere decir tierra de los eslavos del sur. Bueno, sin embargo, con el paso de los siglos, estos fueron evolucionando en distintas etnias o identidades nacionales cuyas divisiones están especialmente vinculadas a la religión. Siendo así, pues los serbios son cristianos ortodoxos, los croatas son cristianos católicos, los bosnios son musulmanes y los albaneses son mayormente también musulmanes. De manera que pues todas estas identidades y otras minorías convivieron durante siglos bajo la influencia de dos grandes imperios, que son el Imperio Otomano y el Austrohúngaro, pero ambos llegaron a su fin al llegar la Primera Guerra Mundial, y fue entonces cuando las grandes potencias de la época impusieron la idea de la unión de los pueblos eslavos del sur. Fue así como a finales de 1918 se proclamó el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Sin embargo, esta unificación lo que hizo fue forzar a la convivencia de etnias que eran enemigas en la guerra, pues los croatas habían luchado del lado del ejército austrohúngaro contra los serbios que estaban con el bando aliado. Sin embargo, en 1929 el reino serbio, croata y eslovenos cambió de nombre y pasó a llamarse el reino de Yugoslavia, también conocido después como Primera Yugoslavia, y así se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue invadido en 1941 por el eje fascista que formaba Alemania e Italia. Y esta guerra lo que hizo fue reabrir las divisiones internas que ya había en la Primera Yugoslavia. En esta guerra lo que pasó es que los nacionalistas croatas y eslovenos apoyaron a los fascistas, y se enfrentaron a una guerrilla comunista de unionistas yugoslavos, conocidos como partisanos, que lucharon bajo el liderazgo militar de Josip Broz Tito. Cuando el fascismo quedó derrotado en 1945, se encubrió a los partisianos unionistas y se retomó el proyecto yugoslavo liderado políticamente por Tito, quien quedó consagrado como el salvador ante el nazismo, y así nació la República Federativa Socialista de Yugoslavia, también apodada como la Segunda Yugoslavia, que existió pues hasta su disolución en 1992. Sin embargo, pues aquí siento que se hace importante hacer como un paréntesis para mencionar que Tito es la clave del conflicto, pues fue el dictador que gobernó Yugoslavia con mano de hierro desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte, que fue en 1980. Él era de ideología socialista y bajo su mandato supo mantener a Yugoslavia unida, lo cual pues no era tarea fácil, ya que Yugoslavia era un país con bastantes peculiaridades, ya que estaba compuesto por seis repúblicas, que eran Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia, a los cuales también hay que añadirles Kosovo, que es un territorio con estatus especial, del que pues hablaremos más adelante. Igualmente, pues como mencioné antes, era una república que se encontraba dividida en cuatro pueblos predominantes, pues los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos y los musulmanes. Entonces, Tito lo que hizo fue implantar un sistema socialista propio que desmarcó el comunismo soviético y era más abierto hacia Occidente, de tal manera que el país llegó incluso a ser un actor clave en política internacional en medio de la Guerra Fría en 1961. Igualmente, fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados, que buscaba crear una alianza neutral entre los polos de Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como socialismo autogestionario. Este modelo era más descentralizado y fue una forma de lidiar con el pluralismo étnico de la sociedad yugoslava. Bien, entonces,
continuando con lo que decía mi compañera, entonces, durante las primeras décadas, bajo el apoyo masivo que se le dio a Tito, podemos decir que este alcanzó su edad de oro, ya que había una relativa estabilidad política que generó como tal grandes avances, tanto en temas de salud y educación, y muchos de los habitantes, al margen de sus etnias, se identificaban como yugoslavos. Entonces, esto de Tito lo logró bajo el lema de hermandad y unidad, pero también con mano de hierro, silenciando a las voces nacionalistas y también a los opositores. Entonces aquí cabe preguntarse también es qué pasó para que ese proyecto fracasara o pues cómo se generó esa disputa. Entonces hay ciertos argumentos, primero que habían grandes diferencias económicas entre las repúblicas más desarrolladas del sur y las menos desarrolladas del norte, generando así recelos pues entre ellas. Yugoslavia fue acumulando como tal una deuda externa cada vez más difícil de sostener, ya que eran por los grandes préstamos que había tenido que pedir después de la Segunda Guerra Mundial. También la disolución de la URSS, que se dio en 1991, y aunque Yugoslavia no era un estado satélite de la URSS, la independencia de las exrepúblicas soviéticas, pues aumentaron esos deseos de independencia de las repúblicas de Yugoslavia. Entonces, además, pues la caída de la URSS hizo que una parte importante del arsenal del Ejército Rojo quedara pues como fuera de control y fuese así robado y vendido, quedando gran parte de estas armas en Yugoslavia, generando pues que muchas milicias y grupos paramilitares se pudieran armar de manera económica. También la población de los albanos pues empezó como a crecer en muchas zonas que tradicionalmente eran minorías, especialmente en Kosovo. Esto fue interpretado pues por los kosovos como una pérdida de poder en una zona en la que siempre había sido pues mayoría. Entonces también se dio que la muerte de Tito en 1980, aunque pues el gobierno comunista continuó durante casi una década más, la crisis económica hizo que fueran pues como cobrando fuerza los discursos dirigentes nacionalistas con ganas de guerra, generando cada vez entre sí pues más tensiones. Entonces, hoy en día la convivencia entre las repúblicas de Yugoslavia es predominantemente pues pacífica, aunque persiste un pesado como lastre económico y varios problemas políticos sin resolver, como lo es el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Siendo así, pues las guerras yugoslavas concluyeron en el 2001 y esto causó dejando pues como entre 130.000 y 200.000 muertos, además de millones de desplazados y pues las zonas más afectadas por la guerra quedaron como tal prácticamente destruidas y pues aún hoy en día son zonas pues bastante como deprimidas y con bastante pobreza. Bueno, siguiendo con las guerras o actos violentos encaminados a la independencia, existen tres grupos de conflictos diferentes que nos permiten tener como un panorama general. El primero se basa en la intervención de Serbia en la disolución total de Yugoslavia. El segundo conflicto consiste en las guerras que se dieron durante la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. En este punto tenemos la guerra de Eslovenia, la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, la guerra croata-bosnia y por último se encuentran las guerras durante la disolución de la República Federal de Yugoslavia, que entre ellas está la guerra de Kosovo, el conflicto del sur de Serbia y el conflicto de Macedonia de 2001. Bueno, ahora adentrándonos en cada una de estas guerras y ya como lo mencionaban mis compañeras, con la muerte de Tito, la unión de Yugoslavia comenzó como a romperse y surgieron unos movimientos nacionalistas. En Serbia aparece un personaje llamado Milosevic, que fue un político del Partido Comunista, el cual llegó a ser incluso presidente de Serbia en 1989 y alentó mucho lo que fue el sentimiento nacionalista de los serbios. De todas estas repúblicas, pues Serbia era considerada la más importante y la que mayor poder tenía. Además, pues el pueblo serbio no solamente habitaba en Serbia, sino que tenía importantes comunidades en muchas otras repúblicas como Bosnia o Croacia. Entonces, el sueño de Milosevic era expandir Serbia, incorporando a todas esas comunidades para fundar lo que se conocía como la Gran Serbia. Ahora, en 1991, la Unión Soviética, como ya lo mencionó también mi compañera, se disuelve y la independencia pues, de la República Soviética lo que hicieron fue aumentar los deseos que tenía
Yugoslavia de independizarse. Entonces, habían muchos factores que influyeron en el deseo de independencia. El primero fue que habían repúblicas entre sí que se odiaban y que se querían independizar. Además, habían dirigentes nacionalistas con ganas de guerra, habían armas por doquier, el plan serbio que ya mencioné, que era el de la Gran Serbia. Además, habían muchos albanos que estaban aumentando su población y una composición multiétnica de algunos territorios. La primera guerra en estallar fue la Guerra de Independencia Eslovena, que surge cuando Eslovenia declara su independencia. Hice la diapositiva anterior. Que surge cuando Eslovenia declara su independencia. Esta guerra la ganaron muy rápido los eslovenos porque los serbios no tenían muchos intereses en Eslovenia, ¿sí? Porque pues ahí casi no habían serbios y no obtenían realmente beneficios. Además, pues los serbios se estaban preparando para otra guerra, que era la que verdaderamente les interesaba, que era la guerra de Croacia. Y pues aquí cabe mencionar que Macedonia también se independizó, pero pues como ahí habían mucho menos serbios, entonces menos intereses había. Entonces tampoco hubo guerra. Bueno, en cuanto a Croacia, cuando esta declaró su independencia, la minoría serbia que vivía en Croacia no la aceptó y pues por el contrario proclamaron lo que llamaron la República de Krajina. Entonces los serbios decidieron mandar un ejército para allá para que se enfrentara al ejército croata, ¿sí? que recién se había creado. Entonces esta sí fue una guerra bastante pesada porque ambos bandos estaban luchando con todo lo que tenían, con todos sus esfuerzos. Y pues cuando terminó en 1995, como ya se mencionó, hubo decenas de miles de muertos y pues la victoria la tuvieron las fuerzas croatas que terminaron independizándose. Bueno, sin embargo, lo peor ocurrió en Bosnia. En febrero de 1992 se celebró un referéndum por la independencia del país y a pesar de que las elecciones fueron boicoteadas por los serbios de Bosnia, en el referéndum ganó la independencia. Lo complicado en Bosnia era que no solo habían dos pueblos mayoritarios, sino tres. Por un lado estaban los bosnios musulmanes, por otro una comunidad serbia importante que se conoce con el nombre de serbio-bosnios, y por otro lado una comunidad también muy importante de croatas que vivían en Bosnia. Al igual que pasó en Croacia, los serbios de Bosnia y los de la propia Serbia no aceptaron la independencia de Bosnia, y por ello es que se fueron en contra de los bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia. En este punto también cabe recalcar que paralelamente también estaba la guerra entre Croacia y Serbia. Siguiendo con la guerra de Bosnia, el caso es que los serbios eran mucho más fuertes que los bosnios e intentaron unir a Serbia con todas las zonas serbias de Bosnia y con todo lo que hubiese en medio. ¿Esto qué implicó? Prácticamente que los serbios conquistaran también zonas de mayoría bosnio musulmana. Entonces, cada vez que los serbios veían un pueblo bosnio musulmán, los atacaban a todos de formas muy violentas hasta el punto de que realizaron una verdadera limpieza étnica. Una de ellas, de pronto la más catastrófica después de la Segunda Guerra Mundial, fue aquella sitiada por el ejército serbio, en la que más de 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados. Ahora bien, cuando la situación ya estaba en su límite y la victoria serbia parecía inminente, los croatas bosnios y los bosnios musulmanes se aliaron, entre otras cosas porque Estados Unidos también puso mucho empeño a eso, y fue así que poco a poco los serbios empezaron a perder su terreno. En este punto, la situación se puso más adversa aún cuando la OTAN decidió comenzar a bombardear a las fuerzas serbias y también las fuerzas de la ONU se pusieron en contra de ellos por los ataques sistemáticos que estaban haciendo a zonas seguras. Finalmente, a los serbios no les quedó más remedio que firmar un armisticio y admitir su derrota. En este combate, pues duró poco más de 3 años y causó cerca de 1.8 millones de desplazados y más de 100.000 víctimas entre civiles y militares. Ahora pasamos a examinar la guerra camino a la independencia de Kosovo. Este conflicto se ve en un marco de que Yugoslavia ya presentaba un proceso de separación violento en otros frentes, pero en Kosovo no era menos tensionante, porque aunque inicialmente se manifestaba una actitud de resistencia pacífica, al mismo tiempo se fomentaba el nacionalismo albanés a través de la creación de instituciones para
paralelas a las oficiales, por lo que los albanos y los kosovares se juntaron creando una guerrilla llamada Ejército de Liberación Kosovar para repeler y atacar las acciones de represión desplegadas por Serbia y esas medidas restrictivas que estaban implementando, negando y desconociendo derechos de la población de Kosovo, tales como la secesión o el autogobierno. Entonces, la radicalización albano-kosovar se hizo evidente mediante acciones que privilegiaban la guerrilla y el terrorismo como una forma de alcanzar sus objetivos políticos, que iniciaron atacando cuerpos policiales, pero luego también a población civil. En febrero de 1998, el conflicto creció y los enfrentamientos y bombardeos entre el ejército serbio y el albano-kosovar dejaban cada vez más víctimas, empezando por la masacre de Rakab, un hecho que llamó la atención internacional por la muerte de más de 50 civiles a manos de las tropas serbias. Este conflicto continuó dejando más y más víctimas, por lo que el Frente de Serbia y el del albano-kosovar fueron citados a negociar con Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido como mediadores para tratar de poner fin a la violencia que se estaba presentando entre estos frentes. No obstante, no se llegó a un acuerdo y al Serbia no firmar, se continuó el conflicto, por lo que luego la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por razones humanitarias, intervino en este conflicto, bombardeando por más de 70 días de manera sistemática el territorio de Serbia, que se vio sobrepasada y obligada a terminar el conflicto y retirar sus fuerzas de Kosovo. Este conflicto deja además la sensación amarga de que, aún estando en presencia de la OTAN como entidad pacificadora para el fin de la guerra, se presentaron luego asesinatos, secuestros y expulsiones en contra de la población albanesa y la no albanesa como un supuesto ejercicio de limpieza étnica de cara a la independencia. La guerra terminó con el Tratado de Kumanovo, pero el conflicto de Kosovo ha sido reconocido como uno de los escenarios donde se evidenció una vulneración masiva y sistemática de derechos, dejando como saldo más de 13.000 muertos y desaparecidos entre civiles y militares, además de cuantiosos daños materiales a propiedades privadas y públicas. Esta guerra también se destacó por el desplazamiento de millones de personas y la pobreza extrema que aún afecta dicho territorio. Bueno, continuando con lo que mencionaba mi compañera y teniendo en cuenta que el contexto histórico de Kosovo fue de bastantes migraciones de albaneses, serbios y musulmanes, la cual constantemente se distribuía en mayorías muy diferentes, es decir, que la población en diferentes momentos en su mayoría era más poblada por serbios y en otra parte del tiempo por albanes, pues, por esa constante lucha pues de proclamar Kosovo. Esta se remonta a los años de 1989 y de 1998, entre los cuales el presidente serbio Slobodan Milosevic suprime la autonomía de Kosovo, de la cual gozaba desde que se creó la República de Yugoslavia, estipulada en la Constitución de 1974. Esta provincia estaba habitada en su mayoría por albaneses étnicos y su independencia como una entidad federada de Yugoslavia. Pero en el mandato de este presidente se reprimió las protestas y se disuelve el poder regional, es decir, que él es quien toma el poder de las instituciones federales. Ya para 1999 estalla la guerra de Kosovo, que enfrentó a la OTAN y el Ejército de Liberación de Kosovo contra la República Federal de Yugoslavia, y en ese mismo año es cuando la OTAN inicia estos bombardeos contra Yugoslavia, y gracias a esto, o como consecuencia de esto, es que retira su ejército, y de ahí la OTAN, con el apoyo de las Naciones Unidas, despliega una misión de seguridad en Kosovo. Ahí es cuando se convierte en un territorio de protectorado internacional, auspiciado por la ONU, quien lanza la misión de las Naciones Unidas de la Administración Provisional en Kosovo y que se hizo cargo del gobierno de Kosovo. En este momento, Kosovo seguía siendo parte de la provincia de Serbia, y ya es en 2001 y 2002 que se celebran las elecciones parlamentarias. Ahí gana la Liga Democrática de Kosovo,
con las siglas LDAK, y algo que resulta importante mencionar es que esta liga es reconocida mundialmente como un grupo terrorista. Y es por esto que algunos de los países hoy en día aún no reconocen la independencia de Kosovo. Esta Liga Democrática estaba liderada por Ibrahim Rugova, quien fue elegido como presidente. Finalmente, para el año 2007 se empiezan a intentar ciertas negociaciones entre los gobiernos de Serbia y Kosovo, tanto así pues que se encargó la mediación del expresidente finlandés Martti Ahtisaari, quien recomendó la independencia como la única opción para Kosovo. Sin embargo, había bastantes problemas de esta independencia, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU de Rusia siempre se opuso a esta dependencia, a esta independencia, pues también se tenía o existían rumores de que tenían alianzas con Serbia y no se pudo llegar a un acuerdo al respecto. En el 2008, ya es cuando el Parlamento de Kosovo se declara unilateralmente independiente, pero esta decisión al día siguiente es anulada por Serbia. A partir de todo esto que estaba pasando, se forman unas protestas y se destruyeron las embajadas de Turquía, de los Estados Unidos, y se llegó a una gran división entre la población, que paralelamente la Unión Europea es cuando lanza su misión civil. Y finalmente ya es en el 2010 que la Corte Internacional de Justicia, en una decisión de la cual muchos no estaban de acuerdo, dictamina que Kosovo no violó el derecho internacional al autoproclamarse independiente. Incluso este fue apoyado por miembros de la OTAN, y es muy interesante que Estados Unidos fue uno de los países que más apoyó esta independencia, y que justo después de eso plantara una base militar en Kosovo, una base militar muy grande. Y ya es en el 2010 donde Kosovo ya es reconocido como un país independiente por varios estados, menos por China, España y China, España y Rusia. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el cumplimiento de los requisitos de statehood del artículo 1 de la Convención de Montevideo. La Convención de Montevideo, que es la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, en su artículo 1 estipula que el Estado como persona de derecho internacional tiene que reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que tener una población permanente. Esto quiere decir que tiene que haber una estabilidad en esta población, que la población que habite en este territorio pues sea de forma permanente. El segundo requisito es que haya un territorio determinado. Aquí cuando hablamos de territorio determinado nos referimos principalmente al ámbito físico en el que la organización del Estado ejerce sus poderes del gobierno. En tercer lugar, tenemos como requisito que tiene que haber un gobierno. Aquí pues el gobierno tiene que ser efectivo. Eso significa que pues tiene que estar en condiciones de ejercer las funciones del Estado tanto interna como externamente. Y finalmente, el último requisito es que tenga la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y pues esto básicamente se basa en la premisa de que un estado pues tiene que ser independiente. Ahora, la disolución de Yugoslavia, pues como ya lo han estado hablando mis compañeros, condujo a la formación de 6 nuevas repúblicas soberanas que son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, y que pues para algunos también incluye la independencia reconocida parcialmente a nivel internacional de la provincia de Kosovo. Básicamente, pues las 6 repúblicas que mencioné inicialmente sí cumplen con estos requisitos del artículo 1 porque todos ya eran países antes de integrarse en la antigua Yugoslavia. El único que aún no se considera como Estado soberano es la República de Kosovo, pero pues esto se va a explicar un poco más adelante. De igual manera, pues vamos a pasar a especificar puntualmente cómo se cumplen cada uno de estos requisitos del artículo 1 de la Convención de Montevideo en cada uno de los estados mencionados. A rasgos generales, respecto al requisito de la población permanente, podemos ver que todos cumplen con este requisito e incluso cabe resaltar que todos tienen más de 2 millones de habitantes a excepción de Macedonia y Montenegro.
Respecto al requisito del territorio determinado, también vemos que todos estos estados cumplen, todos tienen un territorio determinado, incluso en su mayoría se limitan entre sí unos con los otros. En tercer lugar, en el requisito de gobierno podemos ver como característica que todos tienen en común la forma de gobierno de república parlamentaria. Y finalmente, todos han sido reconocidos internacionalmente como estados soberanos, incluso algunos forman parte de la Unión Europea, como por ejemplo Eslovenia, Croacia y Macedonia. Bueno, sobre el reconocimiento de los estados, este puede ser constitutivo o declarativo. Será constitutivo si el reconocimiento internacional es condición necesaria para atribuirle personalidad jurídica a un estado. Así, ese reconocimiento constituye el estado y previamente a él dicha comunidad no posee los derechos y obligaciones que el derecho internacional público reconoce a un estado pleno. Por otro lado, será declarativo cuando la personalidad jurídica internacional de un Estado no dependa del reconocimiento de otros, sino del cumplimiento de las condiciones que establece el derecho internacional público y que prácticamente pueden ser recogidas en el artículo 1 de la Convención de Montevideo que mi compañera Valeria acaba de exponer. Así, el reconocimiento solamente declara la existencia de un hecho. Para nuestro caso concreto, los estados de Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina tienen un reconocimiento constitutivo, pues la comunidad internacional los ha reconocido y obviamente les ha dado como esa personalidad jurídica. El caso de Kosovo es más especial y ya mi compañero Daniel lo va a explicar. Bueno, primero frente a lo que es el cumplimiento de los requisitos de statehood que menciona la Convención de Montevideo, empiezo hablando primero por, digamos, los que no se cumplen de forma absoluta, en este caso haciendo referencia al territorio determinado o lo que es la soberanía. Llevo referencia a lo que dice el autor con el cual también nos basamos para desarrollar esta exposición, y es Pastor Ruidrejo, que dice que la soberanía comporta la independencia de los estados y que en su dimensión jurídica la soberanía tiene carácter funcional y se traduce en la posesión y ejercicio de una serie de competencias. Y es justamente cuando entramos a revisar en detalle el caso de Kosovo, donde encontramos que la igualdad soberana de Kosovo frente a otros estados, digamos que no es tan clara. Kosovo, desde que se viene haciendo el proceso de independencia, no ha tenido una soberanía plena dentro y fuera de las fronteras de su territorio. ¿Por qué? Porque ha tenido poderes paralelos, poderes externos, como por ejemplo en su momento fue la misión de administración provisional de la ONU, que era la que se iba a encargar en principio de hacer la transición a la independencia de Kosovo para luego entregarle el poder a los poderes internos que se formaran de ese proceso de independencia. Y también ha habido otros poderes internos pues que han disputado como esas instituciones que se han ido creando. Pero aparte de eso, ha habido una amplia dependencia económica y en materia de seguridad por parte del Estado pues, que se formó, de Kosovo en este caso. Hay un elemento que menciona la doctrina y que es llamativo y que tiene que ver con el control del territorio y que digamos también se podría enmarcar dentro de que cuente en este caso Kosovo con población permanente, y tiene que ver con lo que fueron las elecciones de 2008, unas elecciones paralelas que surgieron y que se realizaron dentro de territorio Kosovo, pero que eran elecciones organizadas por Serbia. Y en ese sentido, esas elecciones que fueron organizadas por Serbia, pero que se desarrollaron en territorio Kosovo, se dio de esa manera, principalmente porque sus territorios eran de población mayoritariamente serbia. Entonces, eso es una muestra clara de que, por ejemplo, Kosovo no ha tenido un control tampoco absoluto dentro de su territorio. Ya en términos de lo que ha sido el gobierno, pues desde 1999 Kosovo ha venido sufriendo, digamos, una profunda inestabilidad política, porque ha involucrado distintos actores, los transitorios, como lo mencionaba hace un rato con el gobierno administrativo internacional de la ONU, pero también con el EULEX, que fue una misión internacional que salió de la Unión Europea, que buscaba establecer cuerpos policivos dentro del territorio Kosovo, y digamos que ese surgimiento de distintas instituciones lo que han hecho es que pues se hayan instaurado distintas reglas de juego dentro del territorio Kosovo y que haya una multiplicidad de actores a cargo del poder ejecutivo, y que no sea solo el actor o la institución interna
de Kosovo, sino también unos actores externos que son los que han obstaculizado que se pueda hacer un gobierno efectivo, digamos, desde políticamente hablando, pero también desde el marco de la justicia, porque esa multiplicidad de normas y de reglas que han surgido con esos otros actores, pues han evitado que también pueda haber efectividad en la justicia. Ya en términos de lo que es la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, en lo que coincide la doctrina es que Kosovo tiene relaciones con otros estados, pero son relaciones de dependencia. Digamos que algo que se menciona es que, por ejemplo, Kosovo es el tercer PIB más bajo de la región y eso lo que ha hecho es que se generen unas condiciones sociales y políticas complejas para Kosovo, lo que ha aumentado justamente esa dependencia con otros países. No suelen ser relaciones bilaterales, suelen ser más relaciones unilaterales de los países que llevan las ayudas a Kosovo. Y justamente por eso es que su capacidad para relacionarse con otros estados termina siendo limitada, teniendo además en cuenta que no es un estado completamente unitario, porque lo veíamos ahora en lo que les exponía hace un rato, y es pues, que hay una multiplicidad de actores y de gobiernos transitorios que han evitado pues, esa estabilización dentro del territorio. Y el tema de la población permanente, sí, se puede decir que Kosovo cuenta con población permanente, pero haciendo, por ejemplo, acotaciones como las que le mencionaba hace un rato con las elecciones paralelas que surgieron en 2008, en donde en territorio Kosovo se llevaron a cabo elecciones municipales que eran del territorio o del Estado serbio, en este caso. Siguiente, por favor. Ya en lo que tiene que ver con el reconocimiento de otros estados, y saber si el reconocimiento que se le dio a Kosovo fue declarativo o constitutivo. Antes vale la pena resaltar lo que dice Pastor Ruidrejo, en términos de que el reconocimiento pues, de un estado a otro es discrecional y el derecho internacional no obliga a reconocer a un nuevo estado, incluso si se están cumpliendo los requisitos de tener un gobierno, una población y un territorio. En el caso concreto de Kosovo, lo que se debe decir es que el reconocimiento pues, fue declarativo, en el entendido de que Kosovo hoy existe como estado más allá del reconocimiento de todos los estados, o dicho de otra manera, pues que es declarativo porque no todos los estados lo terminaron reconociendo. En otras palabras, pues es un reconocimiento de tipo político que no se enmarca dentro de lo jurídico, además porque el caso de Kosovo es bastante particular, porque lo que suele ocurrir a nivel internacional, en la arena internacional, es que cuando se está buscando una independencia secesionista no se suele hacer de manera unilateral como ocurrió en este caso, en el caso de Kosovo, sino que se suele hacer, digamos que pactada entre las partes involucradas en el conflicto. Esta vez no fue así, habían unas, pues digamos, dicen los actores que promovieron esta independencia, habían unas condiciones particulares en el caso de Kosovo que permitían que se hiciera una independencia de manera unilateral. Un elemento también que hay que tener en cuenta allí es que pues, varios estados, dentro de esos Estados Unidos, decían que no propiamente, por las condiciones particulares que ellos mencionaban, no propiamente el caso de Kosovo tenía que enmarcarse, o su independencia tenía que enmarcarse dentro del derecho internacional, sino que lo podía hacer fuera de este. Y justamente por eso es que decimos entonces que el reconocimiento es declarativo. Hay además algunos países que se terminan oponiendo a este reconocimiento, como por ejemplo es el caso de España, y hay unas razones políticas de fondo. Por ejemplo, el temor a que el caso de Kosovo se termine extendiendo por toda Europa, y por ejemplo España ahí tiene unas razones políticas de fondo, y es que tiene también un proceso de independencia o una intención de dependencia con Cataluña. Entonces digamos que hay un temor de que se haya creado un precedente para la región en términos pues, de independencias secesionistas. Esto es básicamente lo que teníamos de exposición. Les agradecemos por su tiempo. Muchas gracias.